Muchas gracias. Bueno, olvidaba. El libro. A propósito de nuestra serie de predicaciones, este libro habla de 40 características de Dios que podemos conocer en la palabra de Dios y que ustedes irán leyendo a la niña a medida que crezca. Ahí está Emily, para que lea pues su libro. Vea. Ya lo quiere tener en sus manos para leer. Pero con cuidadito ahí que todavía estamos aquí en construcción. Dios los bendiga, muchas gracias. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a abrir la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3. Animándolos a que traigan su versión física de la Biblia, su edición de papel de la palabra de Dios, que ayuda mucho, facilita mucho y testifica mucho. Malaquías capítulo 3 y leeremos desde el verso 6 hasta el final de ese capítulo. Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Y responde el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor, pero dicen que hemos hablado contra ti. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces, los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante del Señor un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Amado Señor, cuánto necesitamos volvernos a ti. Que como leemos en Oseas 14, que nuestro fruto proceda de ti. Atráenos a ti. Ayúdanos a obedecer en el volvernos a ti, en el arrepentirnos de corazón cada día.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, estamos en una serie sobre la grandeza revelada, esto es los atributos de Dios. Y esto de hablar de los atributos de Dios, debo decir en primer lugar, nos pone como en una paradoja. Por un lado, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué expresión de altanería es que una hormiga trate de explicar a un ser humano? Que un ser finito, pecador como nosotros, trata de explicar a su creador y a su Dios. Pero por otro lado, qué necesidad tan grande la que tenemos de conocer a Dios. En las palabras de Jesús, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En las palabras de Jeremías, si hay algo en lo que un ser humano se debe alabar, es en conocerlo y en entenderlo. Es la raíz de toda ciencia. La ciencia más importante es la teología, conocer a Dios. Y precisamente la teología nos informa que podemos conocer a Dios, pero que Dios es incomprensible. Es decir, que podemos conocer algunas cosas reveladas de Dios a través de su palabra, pero que nunca podríamos pretender tener esta actitud equivocada de como si fuéramos científicos que cogen la especie o el elemento químico, lo ponen en su laboratorio. Ahora eres mío, ahora voy a saber qué es lo que tú contienes. Nunca podríamos tener esa actitud. Pero por el otro lado es nuestra enorme incapacidad de conocer a Dios. Por ejemplo, piensen en la palabra ira, la ira de Dios. Nosotros no sabemos qué es ira pura. Nuestra cercanía al concepto de la ira es totalmente atravesada por nuestro pecado. En la ira hay sentimientos de venganza, de resentimiento, de retaliación. ¿Cómo podríamos comprender a un Dios que simultáneamente es santo, justo y tiene ira? Y simultáneamente, perfectamente y gloriosamente es amor, compasión, ternura. Entonces nos vemos envueltos en esa paradoja, pero es una paradoja a la cual nos lanza el Evangelio. No solo porque Dios nos invita, es muy frecuente en las palabras de los profetas: me conocerán, me conocerán, me conocerán todas las naciones, me conocen, conózcanme a mí, mírenme a mí todos los extremos, los rincones de la tierra. Así que hemos de hacerlo con profunda humildad. Y llegamos a la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Uno de los atributos de Dios que los teólogos nos dicen que no son incomunicables, que Dios no comparte ese atributo con los seres humanos, como otros sí los comparte con los seres humanos. La inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, que Dios no puede mejorar ni desmejorar. Usted y yo vivimos el cambio todo el tiempo. Tal vez le pasó esta mañana cuando se estaba poniendo la ropa, le quedó más estrecha o más suelta. Y tal vez se miró en el espejo y vio más canas o más arrugas. La realidad, como algunos dicen, lo único seguro que tienen los seres humanos es el cambio. Pero entramos a ese asunto del cambio con muchas inquietudes, porque hay cierta ambivalencia en el concepto del cambio. Por un lado, cuando usted dice, y fulano de tal no se inmutó, es decir, no cambió, da la impresión de que esa persona fue indiferente a una situación o una tragedia familiar y esa persona no se inmutó. Pero por el otro lado, escribimos en las tarjetas de cumpleaños y de felicitación o de afecto a nuestros seres queridos: nunca cambies.
como esa característica buena que tú tienes, eso que tú tienes, nunca lo cambies. Entonces entramos a una idea que nos transmite la revelación de la Biblia de que Dios no cambia. Y esa frase la encuentran en muchos lugares de la Escritura, pero quizás uno de los más sobresalientes es aquí en Malaquías capítulo 3, verso 6. Yo, el Señor, no cambio. Que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Y la razón por la que lo dice aquí en Malaquías tiene que ver mucho con el género literario que usa Malaquías. Algunos sugieren que estamos ante una diatriba, es decir, como un alegato, que podría ser como el alegato entre esposos, ¿no? Tal vez para que ustedes capten eso más de cerca, miren el capítulo 2, verso 17. En este alegato de preguntas y respuestas y contrapreguntas que hay en el libro de Malaquías, somos como invitados a meternos en una pelea conyugal, como si usted y yo fuéramos testigos de un matrimonio que quizás sin saber que nosotros estábamos presentes, empiezan a sacarse en cara, como decimos nosotros, a sacarse los trapitos al sol, y usted, en el verso 17 del capítulo 2, ¿dónde está el Dios de justicia? Como si el pueblo le estuviera preguntando a Dios, ¿no es que eres justo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Cierto? Esa clase de preguntas, como la esposa que le dice a su marido, ¿y dónde está el hombre que todos los días me llegaba con chocolates y flores? Y ahora ni siquiera me abre la puerta del taxi o del carro cuando nos vamos a subir en él. ¿Dónde está? Acusando a Dios de que ha cambiado su justicia o su bondad o su equidad con respecto a su pueblo. Y es ese el alegato en el que estamos entrando en un terreno doctrinal sagrado. ¿Qué significa esto de que Dios no cambia? ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Y bueno, escogí este texto, espero que dirigido por el Señor, porque me parece, como ocurrió la semana pasada cuando nuestro querido hermano y anciano Arnubio nos ayudaba a ver una gran doctrina, pero en un territorio del testimonio de una persona. Aquí, evidentemente, el Señor está trayéndonos esa doctrina y viendo cómo afecta nuestra vida. Entonces, lo que vamos a ver en esta escritura son 3 puntitos muy rápidos y sencillos. Bueno, lo de rápidos es un eufemismo, pero sencillos, digámoslo así, por lo menos con eso sí puedo cumplir. Primero, que Dios no cambia, claro, en el texto. Segundo, del verso 7 en adelante, que Dios nos ordena cambiar. Que Dios ordena cambiar. Vuélvanse, cambien ustedes. Yo no cambio, entonces ustedes deben cambiar. Y lo tercero es una seguidilla extraordinaria, como verán, de que Dios respalda el cambio. Dios no cambia, Dios ordena el cambio, Dios respalda el cambio. Dios no cambia. La definición quizás la podemos mirar aquí mismo en nuestro catecismo, lo vamos a ver la semana siguiente. Esta es la definición del catecismo. Miren pues, vamos a ver si sale en pantalla. Pregunta número 7 de nuestro catecismo bautista. ¿Qué es Dios? Respuesta: Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios es eterno e inmutable. Ahí está. No salió, pero ahí está. Es inmutable. Pregunta 7, bueno, la van a ver más adelante. Muy bien. Inmutable en su ser, en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en su justicia, en su bondad y en su verdad. Esto de que Dios no cambia no significa que Dios es inmóvil o insensible. Y quizás esto viene de la mano con una ilustración muy fuerte en el Antiguo Testamento que se retoma en el Nuevo Testamento, y es la ilustración de que Él es la roca. Él es la roca. Cuando todo cambia, cuando todo se mueve, cuando todo se agita, cuando todo es terreno movedizo,
Él es la roca. Por eso está ese hermoso himno que no volvimos a cantar los himnos. Roca de la eternidad. Pero esa idea de roca no podemos entenderla como que es inmóvil, porque Jesús nos enseñó, mi Padre hasta ahora trabaja, y en la filosofía se ha dicho que Dios es el actus purus, realmente el único actor en toda la creación es Dios. Nosotros no somos sino reactores, nosotros no somos sino colaboradores. Nuestras acciones obedecen a una reacción. Por eso no es correcto que los científicos digan que inventaron algo. Realmente lo que hicieron los científicos fueron descubrir algo. Eso ya estaba creado y ellos, a partir de lo creado, reaccionaron y usaron eso para bien o para mal. El único realmente actor es Dios. Entonces no podemos pensar en la inmutabilidad de Dios como la inmovilidad de Dios, tampoco como la insensibilidad de Dios, como que no tuviera sentimientos, sino que por el contrario Él actúa de acuerdo a su naturaleza. En el verso número 6 es claro que esto de que Él no cambia es bueno para nosotros, que es bueno que Él no cambie. Es decir, que la inestabilidad, la incoherencia, la falta de fidelidad, San Pablo lo declara en su doxología de Timoteo: si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Que es bueno para nosotros, que es una expresión de su bondad el hecho de que Él no cambia. Bueno, algunos van a luchar con estos pasajes de la Biblia, como Génesis 6:6, que dice, y Dios se arrepintió, que es la misma palabra de cambio. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Y qué hacemos con Génesis 6:6, versos números 23-19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente? Bueno, la respuesta a esas cosas en la Biblia que parecen como paradojas es muy sencillo. Es que para poder comprender a Dios, muchas veces la Biblia usa un lenguaje humano, antropomorfismos. Otros usan la expresión antropopatía, es decir, como que adjudican a Dios sentimientos del hombre para que podamos comprenderlo, pero realmente es que Dios actúa de acuerdo a su naturaleza. Es lo más terrible que un pecador caiga en las manos del Dios vivo. Pero es lo más esperanzador que un pecador arrepentido caiga en las manos del Dios vivo. Es el mismo Dios, pero es diferente el tratamiento. Es dependiendo de si eres arrepentido o no. Un pecador impenitente caerá en las manos de el león de Judá. Un pecador arrepentido caerá bajo la ternura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios no cambia y eso es bueno para nosotros. El mismo Dios que no cambia recibe a la prostituta arrepentida. El mismo Dios que no cambia confronta al fariseo manipulador e hipócrita. Bueno, hasta ahí digamos la doctrina. Y uno nota que Malaquías nos trae esta revelación de, bueno, ¿eso qué implica para nosotros? Entonces, verso 7. Hace una lectura de la historia de él con el pueblo. Y cuando ustedes leen el Antiguo Testamento es clarito que él ha permanecido fiel a sus promesas, que él ha permanecido fiel a su pacto, que los que una y otra vez se apartan son su pueblo. Por eso el verso 7 les recuerda, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Y aquí viene esto. Ya que Dios no cambia, entonces tú cambia. Vuélvete al Señor. Y eso cae bien para un comienzo de año también, porque pues claro, al final del año todos evaluamos nuestro peso y nuestros pesos, nuestros pecados, nuestras inconsistencias.
son claramente puestas delante de nosotros. Entonces el texto nos está invitando a volvernos, no volvernos a la doctrina correcta, no volvernos a los mandamientos. Noten que el texto tiene esa singularidad. Desde los días de sus padres se han apartado ¿de qué? De mis estatutos y no los han guardado. Lo que debería seguir en continuación es, vuelvan a cumplir mis estatutos. No, vuelvan a mí. Sí, finalmente volveremos a sus estatutos, pero necesitas volver a Dios. Es muy probable que personas en tu familia o que tú conoces, o personas que nos ven por la internet, han dejado de asistir a iglesias o de buscar a Dios a causa de los maltratos, engaños y manipulaciones que han vivido en el mundo religioso. Pero el llamado de Dios es, vuelvan, un llamado frecuente en la palabra de Dios. Ahora, recuerden, esto es un alegato, una diatriba, una pelea conyugal. ¿Y en qué necesito cambiar? ¿Y en qué necesito volver? Y entonces Dios le dice, pues que ustedes me dicen en qué. Y mire bien, pudiendo escoger muchas cosas, porque por favor, no me van a decir ustedes a mí que lo único en que el pueblo de Dios necesita cambiar es sus ofrendas y diezmos. Por favor, no me digan eso. Usted sabe muy bien que la lista es enorme de cosas. Necesitamos cambiar en la forma en que tratamos a nuestra esposa. Necesitamos cambiar en la forma en que amamos a este país y somos buenos ciudadanos. Necesitamos cambiar en la forma en que educamos a nuestros niños, en que invertimos nuestro tiempo, en que manejamos nuestra sexualidad, en la que hablamos con las personas, en que servimos en la iglesia. La lista es infinita. Y habiendo tantas cosas para cambiar, cuando ellos en esta pelea conyugal con el Dios del pacto le dicen, ¿y en qué tenemos que cambiar? Dios escoge tocarles el bolsillo. Eso debería ser sorprendente para nosotros. Porque no es ni siquiera el peor pecado de Israel, por favor. No conoces la historia de Israel si me dices, ay no, lo más grave es que no ofrendaban y dices, no conoces la historia de Israel. Ellos llegaron inclusive a extremos de sacrificar niños a los ídolos. Por favor. ¿Por qué escoge tocarles el bolsillo? Bueno, algunos dicen es que hasta que a uno no le tocan el bolsillo, no le tocan el corazón. ¿A usted no le ha pasado eso? Porque es muy fácil ser generoso con la plata de los demás. Ay, que el gobierno ayudara a los niños de la calle. Ay, que hubiera más plata para el Uy, que se cuidaran las ballenas en el Pacífico y las mariposas en las selvas. ¡Oh! Pero cuando dicen, no, eso me parece muy bien. ¿Cuánto va a dar usted para que lleguemos a esa meta? Bueno, en estos días seguimos conversando. Es decir, hasta que no le tocan el bolsillo, no le tocan el corazón. Y este es el punto también. Para poder cambiar el corazón, pareciera que tienen que tocarnos el bolsillo. Y entonces entra en este tema tan debatible, y yo sé que ustedes están ahí pensando, uy, el pastor escogió esto por los diezmos y ofrendas. Tienes toda la libertad de pensar eso. Solamente que quiero que observes unas cositas. Primera, que el texto no habla solo de los diezmos. Es decir, verso 8, los diezmos y las ofrendas. ¿En qué le han robado al Señor? Los diezmos y las ofrendas. Entonces usted tiene mucho problema con los diezmos. Digo, no, porque no me está hablando de las ofrendas. Y ahí eran ofrendas en especie, en muchas formas, porque era muy dinámica la forma en la que el pueblo de Dios era convocado a participar en la generosidad a Dios. Pero bueno, me obliga a hablar un poco del tema también porque para algunos de ustedes es inadmisible el tema financiero como una expresión de la fe. Bueno, no sé si el tiempo me ayuda, pero es que siempre me gusta poner esta ilustración. Hay cosas que nosotros encontramos inadmisibles y deberíamos preguntarnos por qué las encontramos inadmisibles. Por ejemplo, yo encuentro que para la inmensa mayoría de hinchas deportivos, no voy a preguntar qué equipo apoyas tú, ¿okay? Pero me meto en problemas con eso. Pero digamos que tú tienes un equipo aquí en Colombia, ahora hay un equipo en América, otro en Europa, hay otro en la China, no sé, las hinchadas como que se multiplican. Entonces tú tienes tu equipo. Y entonces yo les cuento mi historia. Mi historia es que yo apoyaba un equipo y me cambié a apoyar otro equipo.
Y eso muchas personas lo encuentran inadmisible. No, pecado de todos los pecados. Eso es inadmisible. Entonces yo le digo, oye, muéstrame un verso en la Biblia donde diga que usted 3 años apoyó un equipo y después digo, voy a apoyar este otro equipo. Lo mismo que hacemos con los políticos, ¿se acuerdan? Que votamos muy animados, este es, y a los 4 años, ay, no, ese no es, y no lo vamos a votar para él. Porque es inadmisible eso. Yo le digo, no, si usted desde pequeñito apoyó tal equipo, imposible. No, yo entiendo tus sentimientos, pero dime, ¿dónde dice la Constitución colombiana? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la economía mundial? Que vamos a caer en una pandemia mundial si usted se cambia de un equipo para otro. ¿Dónde dice que eso es inadmisible? Usted si quiere no lo haga. Si usted dice, no, toda la vida. Eso es decisión suya. Pero ¿dónde dice que es inadmisible? Porque cuando yo te digo, mira, yo apoyo a un equipo y si apoyar a otro, uy, pastor, pero ¿cuál es el problema con eso? ¿Y saben por qué? Que nuestro corazón es terco y obstinado. Y ese tema de la plata es así. Ahora, el problema aquí con el diezmo, y debo dar una pequeña explicación, es que sí, en una buena interpretación bíblica, el diezmo era una ley civil. Para que me entiendan, es que era impuestos en Israel. Entonces dice, ay, como yo no soy de Israel, yo no tengo que pagar impuestos en Israel. Entonces ahí, bien, vamos bien, ¿ok? Y es verdad, porque esta era una nación teocrática que giraba en torno al templo. No era como división de poderes como en Colombia, no, todo giraba en torno al templo, una nación teocrática. Y apoyar el templo era apoyar toda la cultura, todas las dinámicas, el liderazgo, la estabilidad de la nación, era pagar impuestos. Solo que no se aplicaba una ley coercitiva, no se metían a la cárcel como en algunas naciones, es un delito fiscal, etcétera. No, pero era pagar impuestos. Entonces ahí ustedes descansen. Bueno, lo segundo es que uno, en un buen análisis del tema del diezmo, sabemos que el diezmo era una ley ceremonial. Es decir, hacía parte de la liturgia, de la adoración de Israel. Entonces dice, vea qué bueno, porque nosotros ya no vamos al templo. Nosotros ya no tenemos sacerdotes, ni ofrecemos sacrificios. Entonces esa ley ceremonial no aplica para nosotros. Entonces ahí usted dice, qué tan bueno. Es tan bueno cuando uno no tiene que hacer algo. Bien, entonces usted remata porque su teología es muy buena. Entonces usted dice, y encima de todo, todas esas leyes fueron cumplidas en Cristo. Es decir, Cristo cumplió la ley por nosotros, lo cual es una absoluta verdad. Él cumplió la ley por nosotros. Es decir, yo cumplí todo el Antiguo Testamento en Cristo. Entonces ahí ya le pone el ser. Chévere. Entonces te dice, bueno, y entonces, ¿por qué en la iglesia hablan del diezmo? Y aquí viene la explicación. Esto es lo que generalmente en la ortodoxia protestante hemos entendido y lo que en el redil hemos predicado por décadas. Esto no es de estos días. En el Antiguo Testamento Dios demandaba como un acto civil, ceremonial y moral reconocer el pacto con Dios mediante la entrega de diezmos y otras cosas, primicias y otras leyes ceremoniales. En el Antiguo Testamento se da el diezmo, por decirlo así. En el Nuevo Testamento se da todo. Todo es vuestro y vosotros de Dios. Todo es de Él. En el Nuevo Testamento todo es de Él. Pero entonces en el Nuevo Testamento nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cómo sé yo que puedo dar o que debo dar a Dios? Entonces este es el punto. Deberíamos ver el diezmo del Antiguo Testamento, escuchen bien, como la medida mínima de nuestra adoración y consagración a Dios. Porque si en el Antiguo Testamento dan el 10 y en el Nuevo Testamento damos todo, entonces preguntamos, ¿cuánto debemos dar? Mínimo el 10, ojalá des el 20.
en la libertad que Cristo te da, no bajo la imposición de un líder, bajo las exigencias de una situación o una congregación. Sí, damos a Dios para mostrarle que todo esto le pertenece a Él, que estamos en pacto con Él, que somos socios de Él. A propósito, ¿qué mejor sociedad que esta? Que mi socio me dice, te puedes quedar hasta con el 90% si quieres de todo. A mí solo me das el 10. O si quieres más que el 10, pero mínimo el 10. Entonces, usamos eso y algunos dicen, bueno, pero ¿por qué usar la palabra diezmo? Es cierto que en el Nuevo Testamento no aparece tanto la palabra diezmo. En las palabras del Señor le dijo al pueblo de Israel, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, es decir, todavía aplica, es lo que Jesús dice. Pero ¿por qué usamos la palabra diezmo? Y yo, la verdad, ese es un debate largo, teológico y todo, y los pastores que quieran hablar más conmigo sobre eso, será muy divertido hablar sobre eso. Pero yo les digo, bueno, ¿por qué usas la palabra sacerdote? Nosotros somos real sacerdocio. Si en el Antiguo Testamento el sacerdocio ya fue abolido porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él cumplió la ley por nosotros. Bueno, porque nosotros representamos a Dios ante el mundo. ¿Vale? Es usar un concepto del Antiguo Testamento bajo la luz del Nuevo Testamento. Entonces yo no tengo problema con usar la palabra diezmo por eso. Porque es usar una palabra del Antiguo Testamento bajo la luz del Nuevo Testamento. Esa es una medición mínima para cuánto debo darle yo a Dios. Hasta ahí pues mi pequeña explicación sobre el diezmo. Pero otra vez, para cambiar, Él les toca el bolsillo. Y noten que aquí el problema no está en querer dar. Y esto es muy fino en este texto. Porque todos nosotros, ay Dios mío, cuando llaman a los pastores en medio de la predicación, el problema no es querer dar, porque todos queremos dar. Usted le quiere dar a su mamá. Y como algunos decimos, si Dios nos lo permite, a esos viejos, papá o mamá que lucharon por nosotros, lo que podamos dar, nos vamos a sacrificar para dárselo. Usted le da a sus hijos. Usted le da muchas cosas. El problema no es dar. El problema es dar como un acto de obediencia pactual. El problema es dar aunque uno no quiera dar. Es como cuando el médico te quita tu comida favorita, ¿no? El médico le dice, chicharrón no más. A usted no se le quitaron las ganas del chicharrón. Por el contrario, le aumentaron las ganas del chicharrón. Pero cuando viene la hermana, la esposa o la familia con su tremendo chicharrón, usted dice, qué pena, no voy a comer chicharrón porque el médico me lo prohibió. El problema aquí es nuestra disposición al cambio cuando no queremos. Y esto lo llama nuestro texto, volver. 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 ¿Te acuerdas cuando sentiste la luz de Dios? ¿Te acuerdas cuando por primera vez lloraste por tu pecado? ¿Te acuerdas cuando sentiste la presencia de Jesús y su tierno amor por ti? ¿Te acuerdas cuando te sentiste libre de tu pecado porque fue clavado en una cruz? ¿Te acuerdas? Volver. Para volver hay esta doble dimensión que el Evangelio siempre nos presenta, el arrepentimiento y la fe. Hay algo que corregir y hay algo nuevo que confiar, volver a casa. Volverse a enamorar, como el hijo pródigo que regresa a su casa, como el barro que se pone en las manos del alfarero y le dice, haz lo que tú quieras de mí, Señor. Juan el Bautista lo llamó frutos dignos de arrepentimiento, y ahí entramos en esa cosa compleja de la enseñanza cristiana, porque
lo decía Oseas, entiendan que sus frutos proceden de mí. Son sus frutos. Tú debes hacer algo. Debes tocar el bolsillo, en este caso. Debes cambiar, debes volver. Pero cuando estás volviendo, y cuando por fin llegas, tú dices, fue él el que me trajo. Fue él el que me trajo. Sí, yo escuché la llamada, me costó dejar de comer eso, dejar de hacer eso, volver, me costó. Lo hice, y cuando lo hice dije, pero yo no lo hice. Fue la misericordia de Dios la que lo hizo. Y Juan Bautista lo llama frutos dignos de arrepentimiento, frutos que se corresponden, que le ayuda a uno a ver que había un árbol de verdad, que era un árbol de manzanas, porque un día dio manzanas, que le ayudan más que todo es a la misma persona que está en este proceso glorioso, que es una demanda de Dios, y es un don de Dios, que es el arrepentimiento y la fe. Bueno, pero una particularidad de nuestro texto es la proporción. Los estudiosos bíblicos siempre nos dicen, cuidado con la proporción, mire la proporción, tenga en cuenta la proporción. La doctrina es sencillita y rápida. Dios no cambia y eso es bueno para ustedes. El llamado es claro y contundente. Deben volverse. ¿Quieren un ejemplo? Les doy el que más me preocupa en este momento. Sus bolsillos. Sus bolsillos reflejan dónde está su corazón. Vengan. Pero el texto realmente es voluminoso. Del verso 9 en adelante, mostrando el respaldo de Dios. El respaldo de Dios al cambio. Dios respalda a aquel que quiere cambiar. Aun cuando lucha con su propia voluntad, con su mente, con sus deseos, y lucha, y cómo Dios lo respalda. En el verso 9 les da esta advertencia pactual para Israel. Es una advertencia que no aplica hoy en día para el pueblo de Dios. Pero del verso 10 en adelante empieza toda esta seguidilla de respaldos de Dios. Verso 10, pónganme a prueba. Esto es una cosa casi impensable que Dios la diga. Pónganme a prueba. Él no está diciendo, vuélvanse y yo voy a analizar después de que se vuelvan a ver si se volvieron o no, si fue del todo. No, con Dios no es así. Él garantiza al punto que dice, pruébenme. Y bueno, la verdad, quienes hemos caminado con Dios por años, quienes fuimos levantados por padres devotos, como mi papá, que recibía su paguito muy modesto. Lo primerito que hacía, ir a su nocherito bajo llave, sobrecito, diezmo y ofrenda para el Señor. Después de eso, le entregaba todo a mi mamá, que es una excelente administradora. Mija, haga lo que pueda con eso. Quienes hemos caminado bajo esos ejemplos de piedad, lo sabemos muy claro. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aún un vaso de agua no se quedará sin recompensa. Puede ser que usted es un nuevo cristiano y usted dice, es que eso no tiene ninguna lógica, pues. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? 10%, 15%, por Dios, no, ese es limosnita de vez en cuando, se lo acepto, ¿cierto? Pero ese tema me parece muy complicado, ¿eh? Yo le digo, pruébelo. Dios pone su carácter como garantía. Enseguida viene el respaldo de Dios. Miren el verso número 11. Reprende al devorador. Les trae bendición hasta que sobreabundo. Verso 10, verso 11. Verso 12. Proclama esto en toda la tierra. Asegura que otras personas vean claramente que vale la pena volver a Dios. Miren, yo he sido testigo, ustedes saben, pues yo casi 4 décadas en el ministerio cristiano y yo he sido testigo de familias, por ejemplo, que sus padres fueron devotos, sus hijos no, porque la fe no se hereda y Dios no tiene nietos. Pero que todavía veo esos muchachos, nietos, bisnietos, de hombres y mujeres piadosos, que todavía cosechan bendición por sus padres.
no tienen la mayor bendición, que es la salvación y la relación con Cristo. Pero puedo ver que esto que dice aquí, que naciones, que toda la tierra dirá, wow, este es el mejor socio que se podría tener, es el mejor pacto en el que se podría entrar. Y bueno, sigue adelante, verso 13, en adelante no voy a ahondar, verso 13 al verso 15, porque regresa a la diatriba de ustedes me dicen esto, pero ¿por qué dicen esto? Y es el hecho de que ellos hablan en contra de Dios, diciendo, pero mire, los que no siguen a Dios les va mejor que nosotros. No voy a entrar en eso, pero sí en la bendición que señala el verso 16. Esta partecita es gloriosa, pónganle atención por favor. Los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Esto, los estudiosos de Malaquías dicen, es el gran quiebre de este libro. Algo pasó. Y fue un evento de iglesia, fue un evento comunitario. Ellos se conversaron unos a otros. Y cambió todo el diálogo. Como cuando por fin este matrimonio resuelve el conflicto. Y logran entender lo que no entendían, y logran humillarse, y logran cambiar. Los que temían al Señor se hablaron unos a otros. No nos dice que fuese lo que se hablaron, y yo espero llegar al cielo a preguntarle a esos hermanos, ¿qué fue lo que ustedes hablaron? Pero yo me imagino que dentro de lo que ellos hablaron, un nuevo diálogo comunitario, dentro de lo que ellos hablaron estaba la palabra, volvamos. Volvamos a comprometernos. Volvamos a creer. No hay nada mejor que podemos hacer. Sí, es cierto que muchas cosas no cuadran en este mundo, tragedias, guerras, muchas cosas no cuadran, pero lo mejor que yo puedo hacer, lo mejor que nosotros podemos hacer es, volvamos. Y sorprendentemente en ese verso 16, el Señor, 3 cosas, y pónganle cuidado cuando la Biblia repita algo así en número 3. El Señor, 1, prestó atención. 2, escuchó. 3, fue escrito delante de él un libro memorial para todos los que temen al Señor, para los que estiman su nombre. Como que estaban en esa discusión de Dios y el hombre, Dios y su pueblo, esa discusión. Y en un momento dice, algo está pasando. Presta atención y pone su oído. Esto hay que escribirlo. Hay que escribir en la historia que no hay momento más glorioso para un ser humano, para una nación o un pueblo, que cuando hay cambio. Y cuando ese cambio es bajo la luz de la gracia y de la misericordia de Dios. Y que Dios quiere que eso vaya de generación en generación para todos los que temen al Señor, para nosotros que estamos aquí. Un nuevo diálogo sobre el cambio. Verso 17. Y viene esta declaración extraordinaria. Ellos serán míos. ¿Quiénes son los que le pertenecen a Jesús? Los que saben mucha doctrina y han hecho muchas cosas y llevan muchos años y saben muchas cosas, ¿no? Los que aún contra su propio deseo dicen, yo quiero volver. Y bueno, estos últimos versos están llenísimos de teología, no tenemos tiempo para eso, pero los estudiosos dicen, ¿cuál es ese día en el que él habla? El día en que yo prepare mi tesoro especial. Y muchos ven aquí, en esta expresión hermosa y poética, mi tesoro especial, Jesús. Y ese día es el día del perdón. Que lo más lindo que Él te da es borrón, limpieza, aceptación, como el hijo pródigo que regresa a casa. Y enseguida un nuevo discernimiento para la vida. Porque efectivamente, verso 18, ellos necesitaban cambiar su forma de ver a Dios. Volver a ver a Dios en otra forma y poder discernir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. ¿Cómo es que debemos relacionarnos con Él? Por eso es tan central
esta serie de predicaciones donde conocemos un poquito más del carácter de Dios, de que Él es inmutable y que Él no cambia. En consecuencia, los que debemos cambiar somos nosotros. Y cómo Dios respalda el cambio. Aplicación. Celebremos que nuestro buen Dios es inmutable. Cultivemos nuestra mente en la contemplación de la seguridad que tenemos en Él. Descansemos en el gozo de que hay una persona con la que nos relacionamos que nunca cambia, que no nos dejará ni nos abandonará, que no se envejece ni se va. Que no nos paga conforme a nuestras obras, que sostiene sus promesas hasta el final. Segunda aplicación, trabajemos en nuestro arrepentimiento. Es un error pensar que el arrepentimiento es solo el comienzo de la vida cristiana. Como enseñaron los puritanos, el arrepentimiento es la vida cristiana. Que cada mañana que nos levantamos a leer las Escrituras y hablar con Él, es para preguntarle, ¿en qué debo cambiar hoy? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida hoy? Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo soy el barro. Yo no quiero tratarte a ti como si tú fueras mi súbdito, quiero que sea al revés. Dime qué quieres que haga hoy. Activar el arrepentimiento constante. ¿Han oído esa frase peregrina y equivocada de activar la fe? ¿Han escuchado eso? ¿Se lo han escuchado o no? Activar la fe. ¿Han escuchado eso o no? Ahí veo que son, cuáles son los programas de televisión que ven y todo. Esa frase no está en la Biblia. Uno no necesita activar ninguna fe. Pero yo quisiera proponerles que no se debería activar el arrepentimiento. Ponerle manos y pies al arrepentimiento. ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a volver? Y por favor, considera que tu Dios no cambia. Y considera el respaldo enorme que Dios da a los que cambian, a los que quieren cambiar, a los que temen al Señor. Aprovecha el diálogo de los arrepentidos, el diálogo de la comunidad de la fe, de los que vuelven y viven para volver. ¿Cuánto he querido poner como un inmenso letrero en todas las redes sociales, en todos los edificios de Medellín, que vaya en la cola de muchos aviones en el firmamento y sea inevitable para cada ciudadano verlo? Y que en particular esa palabra la vean hijos, nietos, sobrinos, bisnietos de hombres y mujeres salvos y piadosos que dieron testimonio de fe, pero que ahora sus hijos, sus nietos, sus sobrinos ni siquiera van a la iglesia en una Navidad o en una Semana Santa. ¿Cuánto quisiera que todos ellos vean esa palabra? Vuelve, vuelve. Y que fuera la palabra más hermosa que nosotros pudiéramos contemplar. Vuelve. Que da testimonio de alguien que sabe algo, que conoce un lugar, que sabe que hay oportunidad y segunda oportunidad y esperanza y vida y gracia. Vuelve, vuelve, vuelve. Porque para volver hay que moverse. Tú no puedes volver y quedarte donde estás. Vuelve. Si alguna vez tuviste una chispa de Dios, un rayito de luz, un poquito de sensibilidad, si en algún momento captaste la bondad de Dios, por favor, vuelve. Es lo mejor que puedes hacer. Vuelve.